Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Orígenes sasánidas. Cuando el Imperio Parto comenzó a mostrar signos de agotamiento, el mundo de Oriente Próximo se encontraba en una profunda transformación. Durante casi 5 siglos, los arsácidas habían gobernado un vasto territorio con un sistema flexible, descentralizado y basado en la nobleza local. Ese modelo había permitido la supervivencia frente a Roma, pero también había debilitado la autoridad central. A comienzos del siglo III después de Cristo, ese equilibrio se rompió. De las tierras del sur de Persia, surgiría una nueva dinastía, destinada a restaurar la grandeza imperial iraní a los sasánidas. El origen del imperio sasánida se encuentra en la región de Persis, el antiguo corazón del imperio aqueménida. Allí, la memoria de Ciro, Darío y Jerjes nunca se había extinguido. Aunque Alejandro Magno y los seleucidas habían conquistado Persia siglos antes, la identidad iraní había sobrevivido en tradiciones locales, cultos religiosos y linajes nobles. Entre esos linajes destacaba una familia vinculada al sacerdocio zoroastriano. Su nombre procedía de un antepasado venerado An-Sasán. Sasán no fue un gran conquistador, pero su figura simbolizaba la unión entre poder político y legitimidad religiosa. Su descendiente más importante sería Ardeshir, quien se convertiría en el fundador del imperio sasánida. Ardeshir comenzó su ascenso como gobernante local en Persis, inicialmente bajo la autoridad nominal del imperio parto. Sin embargo, a diferencia de otros nobles regionales, Ardeshir tenía una ambición clara: no gobernar una provincia, sino reconstruir un imperio. El contexto jugaba a su favor. El imperio parto atravesaba una grave crisis interna. Las luchas entre nobles, la debilidad del rey central y las continuas guerras con Roma habían erosionado la cohesión política. Las regiones orientales y occidentales actuaban casi de forma independiente, y la figura del rey parto había perdido autoridad simbólica. Ardashir supo aprovechar ese vacío de poder. A comienzos del siglo III, Ardeshir inició una serie de campañas militares contra gobernadores vecinos. Su ejército, aunque pequeño, estaba bien organizado y motivado por una ideología clara: la restauración del orden iranio. En pocos años, logró consolidar su dominio sobre Persis y regiones cercanas. El conflicto con los partos se volvió inevitable. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar alrededor del año 224 después de Cristo, cuando Ardashir se enfrentó al último gran rey parto. Artabano IV en la batalla marcó el fin de una era. Artabano fue derrotado y muerto, y con él desapareció la dinastía arsácida. Ardeshir se proclamó rey de reyes de Irán, un título cargado de simbolismo que evocaba directamente a los antiguos aqueménidas. Con esta proclamación nacía oficialmente el imperio sasánida. No se trataba simplemente de un cambio de dinastía, sino de una transformación profunda del modelo imperial. A diferencia de los partos, los sasánidas apostaron por un poder central fuerte, una administración organizada y una ideología estatal definida. Uno de los pilares fundamentales del nuevo imperio fue la religión zoroastriana. Aunque el zoroastrismo ya existía desde hacía siglos, los sasánidas lo elevaron a religión oficial del Estado. El rey era visto como el representante del orden divino en la tierra, encargado de mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Esta concepción reforzaba la autoridad imperial y vinculaba estrechamente política y religión. Ardeshir no gobernaba solo como conquistador, sino como restaurador de un orden sagrado. Mandó construir templos del fuego, reorganizó el clero zoroastriano y promovió una visión dualista del mundo,
en la que el imperio sasánida representaba el lado del orden, la verdad y la justicia. Esta ideología serviría como base para la cohesión interna del imperio durante siglos. Tras consolidar su poder, Ardeshir inició una reorganización territorial. El imperio fue dividido en provincias gobernadas por funcionarios leales al rey, reduciendo la autonomía de la nobleza local. Aunque los nobles siguieron existiendo y conservando privilegios, ahora estaban subordinados a un estado más centralizado. Este cambio marcaría una de las grandes diferencias entre partos y sasánidas. La nueva dinastía también recuperó símbolos imperiales del pasado persa. El arte, la iconografía y las ceremonias reales se inspiraron en los aqueménidas, pero adaptadas a una nueva realidad. Las esculturas rupestres, los relieves y las monedas mostraban al rey como una figura casi divina, investida de gloria y legitimidad celestial. El ascenso sasánida no pasó desapercibido para Roma. Al otro lado de Mesopotamia, el Imperio Romano observaba con preocupación el surgimiento de un estado más centralizado y agresivo que su predecesor, Parto. Ardashir inició incursiones en territorios romanos orientales, dejando claro que el equilibrio de poder había cambiado. El conflicto entre Roma y Persia entraba en una nueva fase. Sin embargo, en esta etapa inicial, el objetivo principal de Ardashir no fue la conquista de Occidente, sino la consolidación interna. Necesitaba asegurar la lealtad de las élites, fortalecer la economía y construir una identidad imperial sólida. Para ello, promovió el comercio, reforzó las rutas estratégicas y aseguró el control de regiones clave como Mesopotamia y el Golfo Pérsico. A la muerte de Ardashir, el imperio sasánida ya se había establecido como una potencia regional sólida. Su sucesor, Shapur I, heredaría un estado fuerte, ideológicamente cohesionado y preparado para enfrentarse de igual a igual con Roma. Pero ese será el tema de capítulos posteriores. Los orígenes sasánidas representan mucho más que un cambio político. Marcan el renacimiento de la tradición imperial persa y el inicio de una nueva etapa en la historia de Oriente Próximo. Durante más de 4 siglos, los sasánidas serían protagonistas del mundo tardoantiguo, influyendo en Bizancio, en Asia Central y más adelante, en la formación del mundo islámico. Así comenzaba el imperio sasánida, no como una simple rebelión provincial, sino como un proyecto consciente de restauración imperial. Un imperio que se veía a sí mismo como heredero legítimo de la antigua Persia y guardián del orden frente al caos. Con Ardashir, el mundo antiguo entraba en su última gran era antes de la Edad Media. Estado y poder imperial con la caída del imperio parto y el ascenso de la dinastía sasánida. No solo cambió la familia gobernante de Persia, cambió por completo la forma de entender el poder. Los sasánidas construyeron uno de los estados más organizados, centralizados y duraderos del mundo antiguo tardío. Frente al modelo flexible y descentralizado de los partos, el nuevo imperio apostó por la autoridad absoluta del monarca, una administración sólida y una ideología imperial claramente definida. En el centro de este sistema se encontraba la figura del Shahansia, el rey de reyes. Este título, heredado de los antiguos aqueménidas, no era una simple fórmula ceremonial. Representaba la idea de que el rey sasánida gobernaba por mandato divino y que su autoridad estaba por encima de todos los nobles, gobernadores y líderes regionales. El monarca era la encarnación del orden cósmico en la tierra. El poder del rey no se basaba únicamente en la fuerza militar. Estaba sustentado por una compleja estructura administrativa que buscaba controlar eficazmente un territorio vasto y diverso. El imperio sasánida se extendía desde Mesopotamia hasta Asia Central, incluyendo regiones con distintas lenguas, culturas y tradiciones. Para gobernar este mosaico, los sasánidas desarrollaron un sistema de provincias bien definido. Cada provincia estaba dirigida por un gobernador, nombrado directamente por el rey. Estos gobernadores, a diferencia de la nobleza parto, no eran completamente autónomos.
Su poder dependía de la confianza real y podía ser revocado. Esto permitió reducir las rebeliones internas y fortalecer el control central. Aún así, la nobleza siguió desempeñando un papel importante, especialmente las grandes familias aristocráticas iranias, pero siempre bajo la autoridad suprema del Shahansia. El Estado sasánida se apoyaba en 4 pilares fundamentales: la realeza, la nobleza, el clero y el ejército. Estos grupos formaban una jerarquía claramente definida, donde cada uno tenía funciones específicas. El equilibrio entre ellos garantizaba la estabilidad del imperio, pero también generaba tensiones que, con el tiempo, influirían en su destino. El clero zoroastriano ocupó un lugar central en el sistema político. A diferencia del período parto, donde coexistían múltiples religiones sin una estructura estatal definida, los sasánidas hicieron del zoroastrismo la religión oficial del imperio. Los sacerdotes, conocidos como mobeds, no solo dirigían los rituales religiosos, sino que también participaban en la administración, la educación y la legitimación del poder real. La religión proporcionaba una base ideológica al Estado. Según la cosmovisión zoroastriana, el mundo estaba dividido entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. El rey sasánida era el protector del orden, encargado de combatir las fuerzas del mal, tanto en el plano espiritual como en el terrenal. Gobernar bien no era solo una cuestión política, sino un deber sagrado. El ejército fue otro elemento clave del poder sasánida. Aunque heredaron algunas tradiciones militares de los partos, los sasánidas desarrollaron un sistema más estructurado y profesional. La caballería pesada, conocida por sus guerreros fuertemente armados, se convirtió en el núcleo del ejército. Estos soldados, muchas veces pertenecientes a la nobleza, simbolizaban el poder y la disciplina del imperio. Además de la caballería, el ejército incluía infantería, arqueros y unidades auxiliares reclutadas en distintas regiones del imperio. La organización militar permitía movilizar grandes fuerzas con rapidez, algo esencial en un contexto de conflictos constantes con Roma y Bizancio. Las fortalezas fronterizas y las ciudades fortificadas protegían las fronteras occidentales y orientales. La economía sasánida estaba estrechamente ligada al poder del Estado. El control de las rutas comerciales fue una prioridad estratégica. El imperio dominaba puntos clave de la ruta de la seda, conectando el Mediterráneo con India y China. Los impuestos sobre el comercio, la agricultura y la producción artesanal proporcionaban los recursos necesarios para mantener el ejército y la administración. El sistema fiscal era más riguroso que en épocas anteriores. Los impuestos se recaudaban de manera regular y estaban registrados oficialmente, lo que permitía una planificación estatal a largo plazo. Aunque esta eficiencia fortaleció al imperio, también generó tensiones sociales, especialmente entre campesinos y pequeños propietarios. Las ciudades desempeñaron un papel central en la estructura del Estado. Los sasánidas promovieron la fundación y expansión de centros urbanos como símbolos de poder imperial. Estas ciudades no solo eran núcleos administrativos, sino también espacios de comercio, cultura y religión. La arquitectura monumental, los palacios reales y los templos del fuego reforzaban la presencia del Estado en la vida cotidiana. El arte y la propaganda visual fueron herramientas esenciales del poder sasánida. Los relieves tallados en roca, las monedas y los sellos oficiales mostraban al rey como una figura majestuosa, investida de gloria divina. Estas imágenes no eran simples adornos, transmitían un mensaje claro sobre la legitimidad y autoridad del monarca. A diferencia de Ojihomao, donde el Senado y otras instituciones compartían el poder. El sistema sasánida era profundamente monárquico. No existían contrapesos institucionales fuertes frente al rey. Esto permitía una toma de decisiones rápida y coherente, pero también hacía que la estabilidad del imperio dependiera en gran medida de la personalidad y capacidad
del monarca reinante. A lo largo del tiempo, esta concentración de poder permitió a los sasánidas sostener largas guerras, reorganizar el Estado y resistir presiones externas. Sin embargo, también generó rigideces internas. La estrecha alianza entre la realeza y el clero, por ejemplo, dificultó la adaptación religiosa y cultural en un imperio diverso. El Estado sasánida representó uno de los últimos grandes modelos imperiales del mundo antiguo. Su organización influyó profundamente en sus enemigos y sucesores. Bizancio adoptó elementos administrativos persas, y más tarde, el mundo islámico heredaría estructuras fiscales, territoriales y ceremoniales de los sasánidas. En este capítulo, hemos visto cómo los sasánidas construyeron un estado fuerte, centralizado y profundamente ideológico. Un imperio donde el poder político, militar y religioso estaban entrelazados, y donde el rey se erigía como garante del orden universal. Esta estructura permitiría al imperio sasánida enfrentarse durante siglos a Roma y Bizancio, protagonizando uno de los conflictos más prolongados de la historia antigua. En el siguiente capítulo, el foco se trasladará precisamente a ese enfrentamiento. La lucha titánica entre Persia y Roma marcaría el destino de ambos imperios y definiría el equilibrio del mundo tardoantiguo. Roma y Bizancio. Desde su nacimiento, el imperio sasánida entendió que su destino estaría ligado al de una potencia rival situada al oeste. Roma, a diferencia del imperio parto, cuya relación con Roma había sido intermitente y muchas veces defensiva. Los sasánidas se concibieron a sí mismos como herederos legítimos de la antigua Persia aqueménida, y por tanto, como iguales o incluso superiores al poder romano. El choque entre ambos imperios no fue solo militar, sino ideológico, político y cultural. Para los sasánidas, Roma no era simplemente un vecino poderoso, sino un adversario histórico que ocupaba territorios que Persia consideraba parte natural de su esfera de influencia, especialmente Mesopotamia, Armenia y Siria. Desde el reinado de Ardashir I, los enfrentamientos fueron constantes, pero sería su hijo, Shapur I, quien llevaría el conflicto a una escala sin precedentes. Shapur I Ahirt, o un estado fuerte, centralizado y con una ideología imperial clara. A diferencia de muchos emperadores romanos del siglo III, cuya autoridad se veía cuestionada por crisis internas, Shapur gobernaba con estabilidad y legitimidad religiosa. Esta diferencia estructural jugaría un papel clave en los primeros grandes enfrentamientos. Durante el siglo III, el Imperio Romano atravesaba una profunda crisis: golpes de Estado, emperadores efímeros, guerras civiles y presiones en múltiples fronteras debilitaban su capacidad de respuesta. Los sasánidas aprovecharon este contexto. Shapur I planeó varias campañas contra Roma, avanzando por Mesopotamia y Siria, capturando ciudades estratégicas y demostrando la superioridad militar persa en Oriente. El momento más simbólico de esta confrontación ocurrió en el año 260 después de Cristo, cuando Shapur I capturó al emperador romano Valeriano. Fue un hecho sin precedentes por primera y única vez en su historia. Un emperador romano caía prisionero de un enemigo extranjero. Para el mundo antiguo, este acontecimiento tuvo un impacto psicológico enorme. Roma, que se veía a sí misma como invencible, había sido humillada. Los relieves sasánidas inmortalizaron esta victoria. En ellos, Shapur aparece majestuoso, mientras Valeriano se arrodilla ante él. No era solo propaganda, era una declaración clara de poder. Persia había demostrado que podía derrotar a Roma en igualdad de condiciones. Sin embargo, el conflicto no se resolvió con una victoria definitiva. Roma logró reorganizarse parcialmente, y las fronteras se estabilizaron durante algunos periodos. Con el paso del tiempo, el Imperio Romano se transformó. La división administrativa entre Oriente y Occidente daría lugar al Imperio Bizantino, cuya capital, Constantinopla, se convertiría en el nuevo centro del poder romano oriental. Para los sasánidas, Bizancio no era un imperio nuevo,
sino la continuación de Roma el conflicto. Por tanto, no terminó, sino que se prolongó durante siglos. Las guerras entre Persia y Bizancio se convirtieron en uno de los enfrentamientos más largos y constantes de la historia antigua. A diferencia de Roma occidental, Bizancio poseía una administración más eficiente, una economía sólida y una cultura profundamente urbanizada. Esto permitió un equilibrio de poder más estable. Ninguno de los dos imperios podía destruir completamente al otro. Las guerras se caracterizaron por campañas prolongadas, asedios, tratados temporales y fronteras cambiantes. Uno de los territorios más disputados fue Armenia, una región estratégica situada entre ambos imperios. Armenia actuaba como estado tapón, pero también como campo de batalla recurrente. El control de Armenia significaba ventaja militar y simbólica. Por ello, tanto sasánidas como bizantinos intervinieron constantemente en su política interna. El aspecto ideológico también desempeñó un papel central. Mientras el imperio sasánida se definía como guardián del zoroastrismo, Bizancio adoptó el cristianismo como religión oficial. Esto añadió una dimensión religiosa al conflicto. En muchas ocasiones, las guerras fueron presentadas como luchas entre órdenes cósmicos opuestos, reforzando la legitimidad interna de ambos estados. A pesar de esta rivalidad, también existió diplomacia. Embajadas, intercambios de prisioneros y tratados de paz fueron comunes. Ambos imperios comprendían que una guerra total sería devastadora. Este delicado equilibrio permitió la supervivencia de ambos durante siglos, pero también agotó recursos humanos y económicos. Durante los siglos V y VI, el conflicto alcanzó nuevas cotas de intensidad. Emperadores sasánidas como Cosro I llevaron al imperio a uno de sus momentos de mayor esplendor. Cosro reformó el ejército, fortaleció la administración y lanzó campañas exitosas contra Bizancio. Bajo su reinado, Persia alcanzó una estabilidad interna notable y una gran proyección internacional. Bizancio, por su parte, respondió con emperadores como Justinian o Heraclio, quienes reorganizaron el ejército y lograron recuperar territorios. Las campañas se volvieron cada vez más destructivas. Ciudades eran saqueadas, poblaciones desplazadas y regiones enteras devastadas repetidamente. El punto culminante de este enfrentamiento llegó a comienzos del siglo VII. El imperio sasánida logró conquistas espectaculares, ocupando Siria, Palestina, Egipto y llegando incluso a las puertas de Constantinopla. Durante un breve periodo, Persia parecía estar a punto de lograr la victoria definitiva sobre Bizancio. Sin embargo, este éxito resultó efímero. El emperador bizantino Heraclio lanzó una contraofensiva audaz, atacando el corazón del imperio sasánida. Tras años de guerra agotadora, Persia fue derrotada y obligada a retirarse de los territorios conquistados. El imperio quedó profundamente debilitado. Estas guerras interminables tuvieron consecuencias decisivas. Tanto el imperio sasánida como Bizancio emergieron exhaustos, con economías dañadas y poblaciones cansadas del conflicto. Ninguno de los dos podía imaginar que una nueva fuerza estaba a punto de surgir desde Arabia. El choque entre Roma, Bizancio y Persia definió el mundo tardoantiguo. Durante más de 4 siglos, estos imperios marcaron el ritmo político, militar y cultural de Oriente Próximo. Su rivalidad no solo fue una lucha por territorios, sino por la hegemonía del mundo conocido. En retrospectiva, el enfrentamiento entre sasánidas y romanos fue uno de los conflictos más equilibrados de la historia. Ningún otro imperio logró mantener a Roma contenida durante tanto tiempo. Persia no conquistó Roma, pero tampoco fue conquistada por ella. El mundo antiguo vivió bajo este delicado equilibrio de poder. En el siguiente capítulo exploraremos cómo vivía la gente dentro del imperio sasánida en su religión, su cultura, su arte y su vida cotidiana. Porque más allá de las guerras y los emperadores, el verdadero legado sasánida se encuentra en la sociedad que construyeron y en la huella que dejaron en la historia. Religión y cultura, más allá de las guerras contra Roma y Bizancio,
El verdadero corazón del imperio sasánida se encontraba en su mundo espiritual, cultural y social. La fuerza de este imperio no solo residía en sus ejércitos o en su administración, sino en una identidad profundamente arraigada que combinaba religión, tradición persa y una visión del mundo heredada de milenios de historia iraní. La religión zoroastriana fue el eje central de la cultura sasánida. Aunque el zoroastrismo existía desde mucho antes, fue bajo los sasánidas cuando alcanzó su máxima institucionalización. El Estado convirtió esta religión en un pilar ideológico, vinculando directamente el poder del rey con el orden cósmico. Gobernar no era solo administrar territorios, sino mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Según la cosmovisión zoroastriana, el universo estaba dividido entre dos fuerzas opuestas, Ahura Mazda, símbolo de la verdad, la luz y el orden, y Angra Mainyu, representación del caos y la destrucción. El ser humano participaba activamente en esta lucha a través de sus acciones. En este contexto, el rey sasánida era visto como el protector supremo del orden, responsable de defender el mundo frente al caos, tanto espiritual como terrenal. El clero zoroastriano desempeñó un papel fundamental en la vida del imperio. Los sacerdotes, conocidos como mobeds, no solo dirigían los rituales religiosos, sino que también intervenían en la educación, la justicia y la administración. Existía una jerarquía clerical bien organizada, con un sumo sacerdote que ejercía una gran influencia sobre el Estado. Esta estrecha relación entre religión y poder fortaleció la cohesión interna, pero también generó rigidez ideológica. Los templos del fuego eran el centro de la vida religiosa. En ellos ardía el fuego sagrado, símbolo de la pureza y la presencia divina. Estos templos no solo eran espacios de culto, sino también lugares de reunión comunitaria y de transmisión cultural. El fuego, el agua y la tierra eran considerados elementos sagrados, y su respeto marcaba la vida cotidiana. A pesar de la centralidad del zoroastrismo, el imperio sasánida fue notablemente plural en lo religioso. En su territorio convivían cristianos, judíos, maniqueos y seguidores de cultos locales. Aunque el Estado favorecía claramente al zoroastrismo, durante largos periodos se practicó una tolerancia pragmática. Esta diversidad reflejaba la complejidad cultural del imperio. El maniqueísmo, fundado por el profeta Mani en el siglo III, tuvo un impacto significativo. Esta religión sincrética combinaba elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. Aunque inicialmente recibió cierto apoyo, con el tiempo fue perseguida por considerarse una amenaza ideológica al orden establecido. Aún así, su difusión demuestra la vitalidad intelectual del mundo sasánida. La vida cultural del imperio se expresaba también a través del arte. El arte sasánida tenía un fuerte carácter simbólico y propagandístico. Los relieves rupestres tallados en roca, como los de Nakshi Rostam y Nakshi Rojab, representaban escenas de coronación, victorias militares y ceremonias religiosas. En ellos, el rey aparece como una figura imponente, investida de gloria divina. La iconografía real era cuidadosamente controlada. Las monedas mostraban el retrato del rey con una corona única, distinta para cada monarca, lo que permitía identificar su reinado. En el reverso, el fuego sagrado y figuras sacerdotales reforzaban el vínculo entre realeza y religión. Estas monedas circulaban por todo el imperio, difundiendo la imagen del poder central. La arquitectura sasánida reflejaba grandeza y funcionalidad. Los palacios imperiales, con grandes salas abovedadas y complejos sistemas de arcos, influyeron profundamente en la arquitectura posterior del mundo islámico. El uso de cúpulas, iwans y espacios monumentales no solo impresionaba visualmente, sino que simbolizaba la autoridad del Estado. Las ciudades eran centros de cultura y vida social. En ellas convivían comerciantes, artesanos, soldados, funcionarios y religiosos. Los mercados conectaban al imperio con rutas comerciales que se extendían hasta India, Asia Central y el Mediterráneo. Este intercambio constante favoreció la circulación de ideas, técnicas
y estilos artísticos. La educación y el conocimiento también ocuparon un lugar destacado. Los sasánidas valoraban la sabiduría heredada de tradiciones antiguas. Textos filosóficos, científicos y médicos de origen griego, indio y mesopotámico fueron traducidos y preservados. Este esfuerzo intelectual convertiría al imperio sasánida en un puente fundamental entre el mundo clásico y el mundo islámico medieval. La vida cotidiana estaba marcada por una estructura social jerarquizada. En la cúspide se encontraba la realeza, seguida por la nobleza, el clero y los militares. Más abajo estaban los comerciantes, artesanos y campesinos. Aunque esta jerarquía era rígida, el comercio y el servicio al Estado ofrecían ciertas posibilidades de ascenso social. Las costumbres sociales reflejaban valores de honor, lealtad y tradición. La familia era una institución central, y el matrimonio tenía un fuerte componente social y religioso. Las celebraciones, festividades y rituales marcaban el calendario anual y reforzaban la identidad colectiva. La lengua y la literatura también formaron parte del legado cultural sasánida. El persa medio fue la lengua administrativa y cultural, y aunque muchas obras se han perdido, su influencia sobrevivió en la literatura persa posterior. Las narraciones épicas, los mitos y las tradiciones orales transmitían la memoria histórica del pueblo iranio. El imperio sasánida no fue una civilización aislada. Su cultura influyó profundamente en Bizancio, Asia Central y más tarde en el mundo islámico. Elementos de su arte, su administración y su pensamiento religioso fueron adoptados y transformados por civilizaciones posteriores. Este mundo cultural, profundamente espiritual y simbólico, dio al imperio sasánida una identidad sólida y duradera. Sin embargo, también creó tensiones internas. La rigidez religiosa y la estrecha alianza entre Estado y clero dificultaron la adaptación a los cambios sociales y políticos del siglo VII. En este capítulo hemos explorado el alma del imperio sasánida, su religión, su arte, su vida cotidiana y su pensamiento. Más allá de los campos de batalla, fue esta identidad cultural la que sostuvo al imperio durante siglos y la que permitió que su legado sobreviviera incluso tras su caída política. En el siguiente y último capítulo, analizaremos precisamente ese final. Cómo un imperio tan poderoso colapsó en pocas décadas y qué huella dejó en la historia del mundo. Caída y legado durante más de 4 siglos. El imperio sasánida fue una de las grandes potencias del mundo antiguo tardío. Rivalizó con Roma y Bizancio, dominó vastos territorios de Oriente Próximo y construyó un estado fuerte, centralizado y profundamente ideológico. Sin embargo, a comienzos del siglo VII, ese mismo imperio entró en una crisis que desembocaría en su colapso definitivo. La caída sasánida no fue repentina ni producto de una sola causa, sino el resultado de un largo proceso de desgaste interno y presión externa. El punto de inflexión llegó tras las guerras devastadoras contra Bizancio. A finales del siglo VI y comienzos del VII, el imperio sasánida alcanzó su máxima expansión territorial. Bajo el reinado de Cosro II, Persia conquistó Siria, Palestina, Egipto y gran parte de Asia Menor. Durante un breve periodo, parecía que Bizancio estaba al borde del colapso y que Persia recuperaría la hegemonía del Antiguo Oriente. Sin embargo, este éxito tuvo un precio enorme. Las campañas militares prolongadas agotaron los recursos del Estado, debilitaron la economía y provocaron un profundo desgaste social. Ciudades enteras fueron destruidas, las rutas comerciales se vieron interrumpidas y la población sufrió impuestos cada vez más pesados para sostener el esfuerzo bélico. La contraofensiva del emperador bizantino, Heraclio, marcó el inicio del fin. Con una estrategia audaz, Heraclio atacó directamente el corazón del imperio sasánida, obligando a los persas a retirarse de sus conquistas. Tras años de guerra agotadora, Persia fue derrotada y obligada a aceptar una paz humillante. El prestigio del estado sasánida
quedó gravemente dañado. A esta crisis militar se sumó una crisis política interna. Tras la derrota, el imperio entró en una etapa de inestabilidad sin precedentes. En apenas unos años se sucedieron múltiples reyes, muchos de ellos asesinados o depuestos. La autoridad del Shehanshah, pilar del sistema político, se debilitó rápidamente. El vínculo sagrado entre el rey, el orden cósmico y el Estado comenzó a resquebrajarse. La nobleza y el clero, que durante siglos habían sostenido el poder imperial, empezaron a actuar de manera fragmentada. Las luchas internas entre facciones aristocráticas y religiosas paralizaron la capacidad de respuesta del Estado. El ejército, debilitado y mal pagado, perdió cohesión. El imperio sasánida, que había sobrevivido durante siglos, gracias a su organización, se encontraba ahora dividido y vulnerable. En este contexto de debilidad, emergió una nueva fuerza desde el sur. Las tribus árabes unificadas, bajo el Islam hasta ese momento. Arabia había sido una región periférica para los grandes imperios. Sin embargo, la predicación de Mahoma y la rápida expansión islámica transformaron radicalmente el equilibrio de poder en Oriente Próximo. Tras la muerte de Mahoma, los califas dirigieron una serie de campañas militares que se expandieron con una velocidad inesperada. El imperio sasánida, exhausto por décadas de guerra y crisis interna, no estaba preparado para enfrentar este nuevo desafío. Las fuerzas persas, divididas y desmoralizadas, fueron derrotadas en varias batallas decisivas. La batalla de Qadasiyah simbolizó el colapso del poder sasánida. Aunque Persia aún contaba con recursos y ejércitos, ya no poseía la cohesión ni la legitimidad necesarias para resistir. Ciudad tras ciudad cayó en manos musulmanas. Finalmente, en el año 651, el último rey sasánida, Yazdegerd III, fue asesinado mientras huía. Con su muerte, el imperio sasánida dejó de existir como entidad política. La caída fue rápida si se compara con la longevidad del imperio, pero sus consecuencias fueron profundas y duraderas. A diferencia de otros imperios derrotados, el mundo sasánida no desapareció por completo. Su legado sobrevivió en múltiples formas, influyendo decisivamente en las civilizaciones posteriores. Uno de los legados más importantes fue administrativo y político. Los primeros califatos islámicos adoptaron muchas estructuras sasánidas en sistemas fiscales, división territorial, ceremonial cortesano y prácticas burocráticas. El modelo de gobierno persa sirvió como base para la organización del Estado Islámico, especialmente bajo los omeyas y abasíes. El legado cultural y artístico también fue significativo. Elementos del arte sasánida, como la arquitectura monumental, el uso de cúpulas y arcos, y la iconografía del poder, influyeron directamente en el arte islámico temprano. Muchas ciudades y palacios construidos por los sasánidas siguieron siendo centros culturales bajo dominio musulmán. En el ámbito intelectual, el imperio sasánida actuó como puente entre el mundo clásico y el medieval. Textos griegos, indios y persas que habían sido preservados y traducidos durante la época sasánida pasaron al mundo islámico, donde serían estudiados, ampliados y transmitidos a Europa siglos más tarde. La identidad persa, lejos de desaparecer, se transformó. Aunque el zoroastrismo perdió su posición dominante frente al Islam, continuó existiendo como minoría religiosa. La lengua persa evolucionó, incorporando elementos árabes, pero conservando una fuerte continuidad cultural. Siglos después, esta identidad daría lugar a una rica tradición literaria y cultural. En el plano histórico, el imperio sasánida representa el último gran imperio del mundo antiguo en Oriente. Fue el heredero consciente de la tradición aqueménida y el rival más persistente de Roma y Bizancio. Su caída marcó el final definitivo de la antigüedad en Oriente Próximo y abrió el camino a una nueva era en la Edad Media islámica. La historia sasánida también deja una lección clara sobre la fragilidad del poder imperial. Incluso, los estados más organizados y poderosos pueden colapsar cuando
el desgaste interno se combina con nuevos desafíos externos. El imperio sasánida no cayó por inferioridad cultural o militar, sino por agotamiento estructural. Al mirar atrás, el mundo sasánida aparece como una civilización de síntesis tan antigua y a la vez innovadora, profundamente espiritual y políticamente sofisticada. Su legado sobrevivió a su caída y continuó moldeando la historia de Asia, Oriente Próximo y el mundo islámico durante siglos. Con la desaparición del imperio sasánida, se cerró una era iniciada miles de años antes, con los primeros reyes de Persia. Pero la historia no se detuvo. De sus cenizas surgieron nuevas civilizaciones que heredaron, transformaron y expandieron su legado. Así termina la historia del imperio sasánida, no como un final absoluto, sino como una transición. El mundo antiguo daba paso a un nuevo orden, y con él comenzaba una de las etapas más decisivas de la historia universal. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.